Shema Yisrael, Shema Yisrael, Shema Yisrael, Shema Yisrael, Adonai Elohim, Adonai Elohim, Adonai Echad. Bueno, mis amados, entonces en esta noche vamos a tener un estudio muy interesante mirando unos tópicos de la iglesia primitiva, ¿sí? Especialmente el estudio se va a tratar en el capítulo 15 de Hechos, en el versículo 20, ¿sí? En especial. Hemos titulado Los 4 mandamientos para el pueblo gentil, ¿sí? Ok, entonces, antes de entrar aquí a Hechos 15, voy a hacer un resumen de la iglesia primitiva para poder mirar qué es el concilio de Jerusalén. Aquí en Hechos 15 nos ubicamos en el año 49-50 después de Cristo, ¿sí? Posiblemente 18 años después de que el Señor Jesucristo muere, es sepultado y resucita, ¿sí? Ok. Si miramos en Hechos capítulo 1, mis amados, los primeros versículos, vemos que nuestro Señor todavía no ha partido de Jerusalén. Él todavía se encuentra con sus apóstoles, ¿sí? Terminando el Evangelio de Mateo en el capítulo 28, hay un título en la mitad del capítulo que se llama ¿cómo? La Gran Comisión. La Gran Comisión trataba en que él iba a mandar a sus discípulos a ir a predicar el Evangelio, sí, a toda criatura, ¿sí? Pero también que tenían que bautizarles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y después de esto termina el capítulo diciendo que había que enseñarles a ellos todas las cosas, o guardar todas las cosas que el Señor les había explicado a quienes, a los apóstoles y a los discípulos. Por ende, nosotros como iglesia, lo primero que usted y yo debemos de hacer cuando usted se encuentra a alguien o cuando usted entra a estudiar el cristianismo es esto, ¿sí? ¿Qué debe de ser? El Evangelio, ¿sí? La doctrina de salvación. Y después de esto decía el Señor, enséñale todas las cosas que yo les he explicado a ustedes que deben de guardar. Y eso se encuentra en los 4 evangelios, ¿sí? La vida del Señor, la muerte, bueno, el del nacimiento. Desde la genealogía arrancan los principales 3 evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, ¿sí? Desde el nacimiento profético, profetizado desde atrás por los profetas mayores y menores, ¿sí? Como Miqueas, como Isaías, como Jeremías, como Daniel. Todos los profetas hablaron del nacimiento de ¿quién? Del Mesías, de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Me atierra como el profeta Daniel da exactamente el nacimiento después de que él escribe el libro, 400 años después. Está hablando de la llegada del Mesías. Y así sucedió exactamente como lo dijo el profeta Daniel, ¿sí? Entonces, bueno, el Señor viene a este mundo, el cuerpo humano se encarna, ¿sí? Para un propósito. El propósito era llevar el Evangelio, dar a conocer el Evangelio, vivir el Evangelio, morir por el Evangelio, ser sepultado por él, resucitar por él. Y por ende llevar a esta humanidad, ¿sí? Especialmente e inicialmente a su propio pueblo, que fue el primero el que se convirtió al Mesías. En estos días yo tenía bueno, me han hecho varias invitaciones para predicar en diferentes iglesias. Unas no son iglesias de Cristo, sino evangélicas, ¿cierto? Predicando sobre los libros que yo he escrito, la parte histórica. Entonces yo decía algo, los judíos no se convierten,
¿Cómo sí que no se convierten? Los que se convierten son los gentiles. Usted y yo nos convertimos a Jesús. Los judíos no se convierten. Bueno, explíquenme eso, ¿cómo sé? Los judíos se completan, porque los judíos ya tienen, ¿qué? ¿Conocimiento de qué? Desde niños se les enseña quién es el Padre y quién es el Espíritu Santo. El Ruach, como dicen ellos. El Ruach HaKodesh, el Santo Espíritu. Ellos ya lo conocen desde el principio. En los primeros 3 versículos de Génesis, capítulo 1, del 1 al 3, se habla del Padre, ¿cierto? Más abajo se habla del Espíritu, que es el que coge la creación y la separa. Ellos ya saben. ¿Qué es lo que les hace falta al judío? ¿Completar qué? Lo que tienen, ¿con quién? Con el Mesías, con Jesús. Es otra cosa. Ellos se completan y nosotros sí no tenemos conocimiento de nada. Un gentil no tiene conocimiento de nada. Un gentil es idólatra por naturaleza. O cuando usted se convirtió, ¿cierto? Cuando usted leyó Éxodo 20, quedó más aburrido que un berraco, ¿cierto? Uy, no sé yo qué estoy haciendo. Porque la mayoría de nosotros viene de familias que católicas. Cuando usted le pone a leer Éxodo 20, del versículo 1 al 6, no, estoy más equivocado, Dios mío. Señor, ¿yo en qué Dios es que estoy? ¿A cuál Dios le estoy orando? ¿A las imágenes? Entonces, cuando usted comienza a encontrarse con ese Dios del Antiguo Testamento, usted dice, estoy mal. Y el cristianismo posiblemente, sí, se acerca mucho más al Dios de qué? De la Biblia, al Dios del Antiguo Testamento. Hay un dicho que dice, usted deja de ser católico hasta que comienza a leer la Biblia, y es verdad. Cuando un católico llega a Éxodo 20, no, pues imagínense, ¿cierto? A Levíticos capítulo 6, a Deuteronomio. Usted tiene que tomar una decisión, si seguir con la idolatría o qué, o seguir al único Dios. Deuteronomio 6, versículo 4, el Shema. Dios es uno, único, indivisible. ¿Quiere ese Dios o quiere los semidioses de las naciones, las cuales el Señor castigaba a su pueblo por eso? Porque hubo un tiempo que ellos querían ser como las naciones, y las naciones tienen sus dioses, pero el Dios de Israel es ¿qué? Uno y único. Entonces, los gentiles nos toca empezar desde cero, apenas comprender quién es el Dios de Israel, desde el principio quién es Jehová, desde el Éxodo, comprender el Dios de la Biblia, ¿cierto? El Dios de Moisés, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. El gentil de verdad no lo conoce. Conocer el Espíritu Santo para después completarse con quién. Bueno, los judíos ya ustedes saben que leen más la Biblia que nosotros, hablando del Antiguo Testamento. Ellos lo leen una vez al año. Son pocos los cristianos que hacen eso. Y sí o sí lo leen. Y ellos le dedican 24 horas al día que ellos tienen para Dios. Nosotros no hemos llegado a ese nivel. Y el que lo diga es un mentiroso. Porque el día del Señor para nosotros dura horas, 3, 4 horas el domingo, y después estás viendo fútbol, estás paseando, estás recibiendo una visita. El judío no. Llega Shabbat, no contesta ni el teléfono, apagan el teléfono. Nadie puede ir a hacerles visita a ellos porque ya saben que a nadie recibe. ¿Y qué están haciendo ellos 24 horas? Orando, leyendo la palabra, estando con Dios. 24 horas. Nosotros los gentiles creo que el domingo, ¿cierto? El día del Señor, deberíamos de mirarlo de esa forma, de comenzar a dedicarle más tiempo a Dios en el día de Él, porque Él tiene un día para Él. ¿Cierto que sí? Es el día del Señor, el domingo. Entonces, en Hechos 15, mis amados, estamos viendo una gran problemática. La problemática es, la iglesia era muy judía todavía. Sí. La iglesia, aquí tiene un gran debate. Se encuentran en el templo de Jerusalén, en la iglesia de Jerusalén, en la principal. Tienen que tomar una gran decisión. ¿Qué vamos a hacer con los gentiles que se están acercando al Dios de Israel? ¿Qué vamos a hacer?
Se reúnen ellos, tienen un concilio. Acá hay un título que dice el Concilio de Jerusalén. ¿Sí? Entonces, hay todo tipo de judaísmo. El judaísmo hablar de judaísmo es un tema muy complejo, porque no es que exista un solo judaísmo, no. Existen más de 10 variantes y cada una va a interpretar la Biblia a su manera. Los fariseos interpretan a su manera. Dentro de los fariseos hay 2 escuelas que interpretan opuestamente: la escuela de Hillel y la escuela de Shammai. Dentro de los mismos fariseos hay particiones de partidos. ¿Sí? Cuando aparece nuestro Señor Jesucristo, se encontraban estas sectas en su mayor furor. ¿Sí? También estaban los saduceos, ¿cierto? Los saduceos no creían en qué, en la resurrección de los muertos. Los saduceos eran mala línea sacerdotal, por los hijos de Sadoc, que en los tiempos del rey David, en Crónicas 24, él los organiza en 24 casas sacerdotales. Por allá la octava es la orden de Zacarías, del padre de Juan el Bautista. Eso es muy importante usted saber. Es la octava, y eso está en los libros históricos de los judíos. Es importante saber para usted dar con el nacimiento de Juan. Si da con el nacimiento de Juan, da con el nacimiento de ¿quién? De Jesús. 6 meses después nace el Señor. ¿Qué otros partidos había? Hablamos de los fariseos, hablamos de los saduceos, hablamos de los escribas, que eran los que, bueno, el nombre lo dice. ¿Qué escribían ellos? Eran los encargados de escribir palabra por palabra de la Biblia. Terminaban un libro, una Torá, continuaban con otra Torá. Era el trabajo de ellos. Y si es su trabajo todo el día escribir la Biblia, y por eso se le paga, ¿será que usted no se aprende la Biblia de memoria? ¿Entonces qué dice? A mí me encantaría tener ese trabajo, porque el hermano sí lo está, ¿cierto? Que le paguen a uno por leer la Biblia todo el día, pero escribiéndola, no, pues imagínese esa dicha. Se la aprende uno de memoria. Pero los escribas eran versados para eso, se la sabían de memoria. ¿Sí? ¿Qué otra secta podemos hallar? No está en la palabra de Dios, pero históricamente sí hay registros históricos de ellos. ¿Sí? Los esenios. Los esenios eran como un tipo de monje, ¿cierto?, que se retiraron en las cuevas, y estos se retiraron siendo judíos. Parece que era de la línea de Sadoc, también sacerdotal, pero con los saduceos no compartían su creencia. Por ende, como no compartían su creencia, se apartaron de Jerusalén a vivir en el Mar Muerto. El Mar Muerto, yo no sé si ustedes han visto los videos, alrededor del Mar Muerto, pero se le llama mar porque es un lago gigante, 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 ¿sí? Igual que el Mar de Galilea. Alrededor del Mar Muerto, usted ha visto fotos que hay personas que flotan de la sal que hay tan fuerte en este mar. Es el lugar más bajo del planeta, el lago más bajo del planeta por encima del océano. Ahí suceden muchas cosas extrañas. Las personas que van a ese lugar flotan. Pero si usted está así, y si usted se deja voltear así, chao, hasta ahí llega usted. Usted no se puede voltear. Si se deja voltear boca abajo, se muere ya. ¿Sí? Es algo delicado. Entonces, allí se va a encontrar el Zohar. ¿Qué es el Zohar? Una de las 5 ciudades alrededor del Mar Muerto, de las 5 ciudades donde Dios castigó a esas ciudades porque se rebelaron en contra de él. 2 muy conocidas de ellas es Sodoma y Gomorra. Alrededor del Mar Muerto hay una zona que llama Qumran, que es un desierto. Los esenios fueron a habitar, a vivir en ese lugar en cuevas. Ellos escribían allí los pergaminos. Y allí en el año 1948 encuentran estas cuevas. Hace poco encontraron estas cuevas.
y sacaron los pergaminos de los esenios, que había estado el libro de Isaías, el libro de los jubileos. Estaba casi toda la literatura en pergaminos del Antiguo Testamento. ¡Wow! Dicen que este descubrimiento de Qumran es el más importante, hablando bíblicamente, del siglo XX. Se hallaron más de 11 cuevas y se hallaron más de 1000 pergaminos. Y el libro de Isaías, o el pergamino de Isaías, se halló completico, 7 metros de largo. En la antigüedad los pergaminos se hacían de piel. Sí. Entonces, todo este tipo de sectas vivían en los tiempos de Jesús, y cada una interpretaba ¿de qué? De diferente manera. No es que todos los judíos pensaban de la misma forma, no. Cuando usted entra en la historia, es diferente. Entonces, aquí en Hechos 15, habían varios creyentes de Jesús, varios que habían creído en Él como el Mesías, pero tenían diferentes formas de pensar. Por ende, habían unos muy ortodoxos, tan ortodoxos que decían: el gentil hay que circuncidarlo, el gentil debe de cumplir toda la ley de Moisés. Así como nosotros lo hemos hecho desde niños, desde los 8 días de nacido, nos circuncidan y ahí comenzamos a guardar. Después, a los 6 años, vamos a las sinagogas a leer Biblia en cada Shabbat. A los 13 años ya somos hijos de los mandamientos, o el Bar Mitzvah, así se llama. Es el día en el que el varón judío se le da por primera vez el talit, y él ya comienza a orar todos los días y a guardar los 613 mandamientos de la Torá a los 13 años. A eso le pasó a Jesús. Jesús era judío. Él viene de un pueblo muy religioso. Israel ha sido un pueblo que demasiadamente y extremadamente religioso desde Moisés. Viene esta cultura. Se trató de perder en la historia con Israel, cuando se parte de Israel en dos: Israel del norte y Judá, ¿cierto?, del sur. La cultura trató de perderse. Después llegan de Babilonia, ¿sí? Pero Esdras y Nehemías tratan de volver a reactivar esto. Con Esdras y Nehemías, especialmente con el sacerdote Esdras, de ahí en adelante es que vuelven a colocar la lectura obligatoria de la Torá semanal. Obligatoria, de los tiempos de Esdras en adelante. Toda la semana tenía que ir el pueblo de Israel en el Shabbat al templo de Jerusalén. ¿A qué? ¿A escuchar qué? La palabra de Dios. ¿Sí? Entonces, Jesús nace en un pueblo demasiado santo, demasiado apartado, y si llamamos santo es porque los que escribieron el Antiguo Testamento son ¿qué? Son santos. Sí, hubo una gran parte que se reveló, como todo el ser humano ahí, pero los que escribieron la Biblia son santos de Dios, escogidos de Dios, preparados por Dios, separados por Dios. No crea usted el cuento que no es que la Biblia la escribieron hombres. Hombres sí, pero muy santos. No era cualquier hombre. ¿Sí? Bendito sea el Señor por la vida de cada uno de ellos, ¿cierto? Entonces, en Hechos 15 van a tener un grupo de creyentes ya en Jesús que piensan muy diferente. Piensan muy diferente porque el judaísmo es muy diverso. Los saduceos no piensan igual que los fariseos. Dentro de los mismos fariseos hay divisiones. Ahora, de la línea de los fariseos, de la línea de Shammai, de la escuela de Shammai, eran más ortodoxos que de los de la línea de Ginebra. Y de esta línea posiblemente se van a parar acá algunos creyentes en Jesús. Van a decir, vamos a leer ahora sí el texto, Hechos capítulo 15.
Hechos capítulo 15, mis amados, desde el versículo 7. Vamos desde el versículo 6, ustedes les gusta leer la palabra. Y y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. ¿Cuál asunto? ¿Qué vamos a hacer con los gentiles que están llegando a ser parte de Israel? ¿Qué vamos a hacer? ¿Sí? Versículo 7. Y después de mucha discusión, no fue fácil, hermanos. Esto no es un tema fácil para el pueblo judío, aceptar que un gentil hiciera parte de Israel. Eso no fue fácil. En Hechos capítulo 10 había un apóstol que no quería recibir a los gentiles. ¿Quién era? El apóstol Pedro. Y se negó. Y el Señor le tocó mostrarle visiones para que abriera su corazón. Le mostró un lienzo en una visión. Mata y come. Señor, pero yo desde niño me he comido eso. Cosas inmundas. ¿Cómo se le ocurre? Decimos los colombianos. ¿Cómo se le ocurre? Sí. Pero después entendió el ángel cuando le dijo: es que tienes que ir a la casa de tal funcionario que se llama ¿cómo? Cornelio. Tienes que ir y predicar el evangelio. Señor, pero ¿cómo? Nosotros no podemos entrar en la casa de ¿qué? De un gentil. ¿Cómo? Entonces imagina cómo habrá sido de duro los mismos apóstoles entender lo que el Señor quería. Pero el Señor ya no estaba. Estaban al Espíritu Santo tratando con los apóstoles. El Espíritu Santo les tocó abrirles el corazón, porque según esa palabra de Pedro era bien ortodoxo. Él no quería ir donde estaban los gentiles. ¿Sí? Antes más, con Pablo tiene una discusión por ahí en Gálatas capítulo 2. Pedro y quién? Y Pablo. Pablo sí la cogió muy fácil. El apóstol Pablo Dios le reveló más fácil este tema de los gentiles. Pero Pedro no. Antes más, en el año 50-52, cuando se escribe la carta de los Gálatas, ¿sí? ¿Por qué hubo un problema entre ellos, siendo apóstoles? Porque Pedro estaba sentado, estaba hablando con los gentiles en la misma mesa. Estaba muy feliz con ellos. Pero cuando llegaron los de Jerusalén, los judíos ortodoxos de Jerusalén, llegó y los vio y se paró del susto y se fue donde estaban los judíos. Y Pablo vio toda esta escena. Y se levanta Pablo delante de todos los que estaban ahí y les dice: mire Pedro, lo que usted está haciendo está ofendiendo a Dios. El Señor ya no quiere esta división. El Señor los ha aceptado a ellos por medio del Mesías, como hijos también. Y nosotros no nos podemos oponer a eso. Hasta el año 52 el apóstol Pedro era bien ¿qué? Ortodoxo en ese punto de vista de no acercarse ¿a quién? A los gentiles, ni siquiera comer, ni siquiera tocar el aporto gentil. Porque a los judíos les enseñaron desde muy niños que los gentiles eran paganos, idólatras, y ellos, el pueblo de Dios, de levitos paganos, de levitos idólatras. Y también en los tiempos de Salomón, el Señor castigó a Salomón por eso, porque se casó ¿con quién? Con mujeres de otras naciones. ¿Y qué pasó con Salomón? Le fue muy bien. Terminó alabando a los dioses de ellas y terminó pues renegando el mismo Jehová y aceptando altares de los Baales. Esa es la historia de Salomón. Desde ahí en adelante los judíos, cuando se acerca un gentil, no, se recuerda lo que le pasó a Salomón, los gentiles de ellos. Entonces, ese es el contexto de Hechos 15, sino que a veces leemos, pero no entendemos muchas cosas porque no lo hemos leído detenidamente, que para los judíos no fue fácil aceptar que los gentiles hicieran parte de la iglesia, de la congregación. No fue fácil. Entonces, vamos a seguir la lectura, mis amados, versículo 7.
Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo, recuerden que Pedro ya había tenido la revelación de Hechos 10 de Cornelio, y Pedro termina predicándole a Cornelio y a su familia y termina bautizándoles el mismo día tarde en la noche. Pedro ya había comprendido en Hechos 10. Por fin Pedro ya había comprendido lo que el Señor quería, ¿cierto? Entonces, en esta discusión Pedro ya tenía otra mente, otra perspectiva, pero habían otros judíos creyentes que no, que Dios todavía no les había revelado. Varones hermanos, dice el apóstol Pedro, se levantó y les dijo, vosotros sabéis que, como ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen, recordando el hecho de Cornelio, y Dios que conoce los corazones les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Algo muy grande que sucedió en el bautismo, bueno, antes del bautismo de Cornelio, que hizo el apóstol Pedro. Antes, cuando él cree en Jesús y en el Evangelio, cuando él cree, comenzaron a hablar ellos en lenguas. O sea, no hubo necesidad de ser llevados a las aguas. Antes de ser llevados a las aguas, reciben ¿qué? El Espíritu Santo. Porque así era en la antigüedad. En la antigüedad Dios permitió esto, que esto sucediera, porque el apóstol Pedro iba con unos 6 acompañantes de Jerusalén, ortodoxos de los ortodoxos, iban con Pedro a la casa de un ¿qué? De un gentil. Entonces ellos tenían que ver con sus ojos que el Espíritu Santo se posaba también sobre ¿quiénes? Sobre los gentiles, para ellos poder ver y creer, sí Señor, vamos a aceptarlo. Estamos viendo que el Espíritu Santo también se posa, está con los gentiles que creen en el Mesías de Israel. ¿Sí ve lo que le tocó que hacer el mismo Espíritu Santo para que los judíos pudiesen ¿qué? Quitarse el velo, abrirse un poco al pueblo gentil? No fue fácil. Es un trabajo directamente del Espíritu Santo. Y posiblemente hay muchos judíos que no han tenido ese encuentro y siguen pensando así. No quieren acercarse todavía. ¿A quién? A mí me ha pasado en varias ocasiones. Una vez un rabino de Quito, de una sinagoga ultraortodoxa, del punto Bresler, que son los más ortodoxos que hay. Bueno, yo quería mi Torah y comencé a averiguar en Quito. Pude hablar con el rabino de ese lugar y me dijo, ¿usted es cristiano? La primera pregunta que me hizo. Yo dije, sí, claro. Y me contó toda una historia para decirme, usted no nos puede enseñar a nosotros porque mi padre, mi tatarabuelo, yo conozco mi generación, 600, 700 años atrás, que usted no sabe ni a dónde está parado. Me lo dijo de otra forma, me dijo así, usted no sabe hace 300 años dónde estaba su abuelo y tatarabuelo y usted me quiere enseñar a mí, decir que Jesús es el Mesías. Así me cogió, fue la entrada. Y yo solamente quería comprar un libro. Así. Pero también hay otros que son más amorosos, son un poco respetuosos también. Por eso les estoy diciendo, hay diferentes grupos, hay diferentes ideas entre ellos mismos. No es que todos sean ultra ortodoxos, no los podemos meter a todos en ¿qué? Es como un colombiano. Cuando usted ha salido del país o va a viajar, usted es colombiano, pasa la cédula. Bueno, no es la cédula, es que es el pasaporte. Por favor, se me hace a un lado, colombiano se me hace a un lado, todos son ¿qué? Hubo un tiempo que hiciera así. Pablo Escobar, narcotraficantes, vienen a traer vicio, traen droga en su organismo, en su cuerpo, a un lado. Gracias a Dios, ya el mundo sabe que hay colombianos también
buenos, yo creo que hay más buenos que malos, que no todos trabajan con ese tipo de situaciones. Entonces, por lo menos ya cuando nosotros hemos viajado, no nos dicen, bueno, a los colombianos, pero en la antigüedad era así, colombianos, echa por un lado. Yo creo que los hermanos de Venezuela también a veces han sufrido ese tipo de discriminación, porque a veces nos quieren meter a todos en qué, y las cosas no son así. Bueno, el pueblo judío es igual, usted no puede hablar mal del pueblo judío, porque el pueblo judío es un pueblo que tiene mucha variedad ¿de qué? De pensamiento. Hay judíos muy abiertos con el cristianismo. También tengo amigos de esos en Israel, ¿sí? Y son, ellos trabajan con turismo. El que llega a ellos son guías turísticos. Y con los cristianos así. Y son judíos de nacimiento. Entonces, aquí en Hechos 15, mis amados, hay todo tipo de judaísmo, ¿ok? Entonces vamos a seguir leyendo el versículo 9, y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, dice el apóstol Pedro, purificando por la fe sus corazones. Versículo 10, ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? 11, antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos, de igual modo que ellos, hermanos. Lo que a nosotros nos salva y lo que salva al pueblo judío creyente es Jesús. No es el cumplimiento de la ley, de la Torá. Está bien, porque para ellos la ley y la Torá es la constitución de su país. ¿Sí me entienden o no me entienden? Aquí en Colombia tenemos una constitución y la debemos de cumplir. Es la constitución colombiana, son las leyes. Pero en Israel, la constitución es la ley de Moisés. ¿Cómo la ven? Para el judío de nacimiento. ¿Sí entienden? Porque ellos tienen que seguir cumpliendo ¿qué? Pero eso no los va a llevar a la salvación. El único que salva es ¿quién? Jesús. Ok, entonces, está bien que el pueblo judío quiera seguir. Aquí dice cerviz, cierto, cargo, peso, que ellos han conllevado durante generaciones, aunque también Romanos 7 dice que la ley es santa en gran manera y no debe ser peso para nosotros, ¿sí? Pero entonces, los gentiles, ¿será que tenemos que guardar todo lo que ellos guardan? ¿Ustedes qué dicen? Si ni siquiera ellos son capaces de guardar los 613 mandamientos, ¿y por qué nosotros sí? No tiene lógica, ¿cierto? Versículo 12. Entonces toda la multitud cayó, claro. Aquí Pedro está diciendo, ni nosotros hemos podido cumplir la ley de Moisés, hermanos. Estamos tratando. ¿Y por qué tenemos que los gentiles conlleven todos tus mandamientos? ¿Por qué? Esa era la discusión. Versículo 12. Entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo. Bernabé fue el primer acompañante de Pablo en el ¿primer qué? En el primer viaje misionero. En el segundo se apartó. Él se fue con Juan Marcos por una pequeña discusión, ¿cierto? Se apartaron. Pero aquí están otra vez unidos, gracias al Señor. Bernabé y Pablo. Bernabé fue el que fue por Pablo a su tierra natal. ¿Cómo llama la tierra natal de Pablo? Están muy atentos, ok. Oyeron a Bernabé y a Pablo que contaban cuán grandes señales y maravillas habían hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Recuerden que Hechos 11, desde Hechos 10, prácticamente comienza el ministerio de los gentiles. Y en Hechos 11 por primera vez se les llama cristianos a los que habían comenzado a creer en el Mesías. Sí. Entonces, en este contexto, la iglesia que va a servir de segunda plataforma, aparte de Jerusalén, va a ser Antioquía. Fueron los apóstoles, fue Bernabé, fueron varios de ellos a mirar con Pedro. Lo que Pablo estaba haciendo en Antioquía, el trabajo que Pablo estaba haciendo en los gentiles. Antioquía se va a conformar como la primera congregación judeo-gentil
en la historia bíblica, Antioquía, pero la iglesia de Jerusalén, ¿no? La iglesia de Jerusalén era lo más judío que había. La iglesia de Antioquía es otro contexto, porque ya comenzaron a predicar a los gentiles, especialmente Bernabé, especialmente el apóstol Pablo, ¿sí? Comenzaron a hacer esta labor y los gentiles a convertirse y a ser bautizados. Entonces, por eso aquí dice, entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Hechos 11. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo: varones hermanos, oídme. ¿Por qué se le tiene tanto respeto en este concilio a Jacobo? Jacobo no es un apóstol. ¿Sabe quién es Jacobo acá? Jacobo es el hermano del Señor, de la carne, el hijo de María. Cuentan los historiadores que Jacobo era muy parecido a Jesús, ¿hablando en qué? Hablando en su ¿qué? En su físico, hablando en su rostro. Entonces cada vez que veían a Jacobo, el hermano del Señor de la carne, pensaban que era ¿quién? Y usted se imagina cómo habrá sido eso, el respeto que le tiene el hermano del Señor, ¿cierto? Entonces el que se va a parar en este concilio y el que va a comenzar a organizar las cosas, ¿quién es? Jacobo, el anciano de Jerusalén, hasta que muera. Él era el anciano, el que mandaba prácticamente. Imagínense, por encima de los apóstoles, en este momento era Jacobo. ¿Sí me están entendiendo? Entonces, Jacobo va a decir, Jacobo respondió diciendo: varones hermanos, oídme. Simón Pedro ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles. ¿Hechos qué? Hechos 10. Para tomar de ellos pueblo para su nombre. Qué bonito. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito. Era una profecía que estaba escrita. Ya estaba escrito que los gentiles iban a ser parte del pueblo de qué? De Israel. Ya eso estaba escrito. Ya estaba escrito. ¿Sí? Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, versículo 15. Como está escrito: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David, que está caído, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Esto es una profecía del profeta Amós, capítulo 9, versículo 12 al versículo 12. Aquí está la referencia, ok. Ojo, porque aquí se pone buena la cosa. Listos, ya están aceptando a los gentiles como qué, como pueblo de ellos. Entonces imagina una iglesia hoy en día donde haya judíos y gentiles. ¿Usted la conoce? ¿Usted conoce una iglesia donde haya judíos y gentiles? ¿No la conoce? ¿El hermano Cirilo? Bueno, aquí dicen que acá. Realmente sí las hay, pero ¿saben dónde? En Jerusalén. Hoy en día sí hay en Jerusalén, ¿sí? Judíos y gentiles, ¿en qué? Y no es que los gentiles tengan que circuncidarse, tienen que guardar la ley. No, el gentil sigue siendo gentil y el judío sigue siendo judío. Pero usted está orando al Señor, mientras usted mira hacia enseguida y encuentra a alguien con un tal con barba larga, completo, y está orando. ¿Usted se siente extraño o no? Pero es el mismo pueblo. Tienen la misma creencia, el mismo Dios, el mismo Padre, el mismo Espíritu y el mismo ¿qué? Mesías. Iglesias mesiánicas, sí hay las originales, pero en Israel. Y no es que el gentil se vuelva judío, no es otra cosa. Eso es otra cosa. Yo estoy hablando de judíos de nacimiento, que nacen judíos y en el camino se convierten, ¿sí? Y crean iglesias
iglesias en Jerusalén, y cuando el gentil se convierte, no le dicen, usted no es que tenga que guardar toda la ley, siga como, usted puede ir comiendo chunchurria, usted puede ir comiendo chicharrón, si le gusta mucho, nosotros no, pero usted sí. Hacia iglesias en Jerusalén. Bueno, esta es una iglesia así, para que ustedes me entiendan, ¿sí? Pero yo les voy a decir algo, tiene que haber demasiada madurez de un pueblo y del otro pueblo, porque como no hubo madurez en el camino del tiempo, eso fue lo que pasó. De los años 50 en este concilio hasta la destrucción del templo en el año 70, las iglesias no pudieron convivir así. ¿Y sabe qué les tocó que hacer? Les tocó los judíos creyentes por un lado y los gentiles creyentes por otro lado, porque no podían convivir, no se conllevaban, eran culturas totalmente ¿qué? Distantes y opuestas. Hoy llevamos 2000 años en lo que posiblemente muchos gentiles no han comprendido esto. Y posiblemente los gentiles, si ven a un judío de nacimiento, oiga, quite esos flecos, quite esa barba, que no estamos en la ley, se bajo la gracia. Y no saben que eso para ellos es ¿qué? Es la cultura. Yo le puedo decir al hermano Cirilo, hermano, dejen comer tanta cachapa. A toda hora cachapa, desayuno por la noche. No, hermano, ya, baila. Hermano, es la cultura. El hermano nació así, hay que respetarle. Hermano, ¿es pecado? No es pecado. Gloria a Dios. Los paisas, aquí no lo hacemos mucho, pero yo he conocido paisas de Medellín que comen todos los días frijoles. Frijol, no mejor dicho, hasta por la noche, y con la arepa y frijol. Usted va un lunes ante un paisa, de esos de verdad, arepa, frijol, las arepitas redondas, todos los días hay frijoles. Pero, hermano, ya para esa visión, deje de comer tanto frijol. Son culturas, ¿cierto? Entonces, los mandamientos para los gentiles son los siguientes, hermanos. Versículo 20, ojo, porque son mandamientos de salvación si usted quiere ser parte del pueblo de Israel. Por acá hablaron del Israel espiritual, es verdad. Nosotros hacemos parte del Israel espiritual por medio de Cristo, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son los mandamientos? Son estos, versículo 20. Vamos al versículo 19. Por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios. Dice Jacobo, hermanos, déjenlos. Dejen a los gentiles, no inquieten a los gentiles que se convierten al Señor, déjenlos que coman chicharrón, les gusta, que coman bastante chicharrón, arepa, sino que se les escriba, ojo, porque aquí va el mandamiento, y es un mandamiento desde la iglesia de Jerusalén del año 49-50, muy delicado esto. Sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones a los ídolos, ojo, contaminaciones a los ídolos, la idolatría. Usted como gentil y yo como gentil, injertado en Israel, no puedo agradar al Dios de Israel si yo soy ¿qué? Idólatra. Ojo con la idolatría. Y el gentil a veces, nosotros a veces, como es nuestra cultura es muy idólatra, seamos sinceros. El gentil es muy idólatra por naturaleza. A veces nosotros no nos enteramos ni siquiera hasta dónde va el tema de la idolatría. Si usted coloca a un hijo por encima de Dios, a su esposa por encima de Dios, si usted le tiene miedo a un hombre por encima de Dios, o sea que le tiene más al hombre que a Dios. La idolatría no es solamente tener un muñequito ahí viéndolo usted y prendiéndole velas, o a veces tabacos, si los que les gusta la santería cubana y todo eso, porque sí lo hay también, ¿sí? O sea, la idolatría conlleva tantas cosas, mis hermanos. Todo lo que esté por encima de Dios,
es idolatría. La idolatría, dice, contaminaciones de los ídolos. Primer mandamiento. Segundo mandamiento, de fornicación. Contaminación de fornicación. ¿Qué será esto? ¿La fornicación? Sencillo. La fornicación. El mandamiento de la fornicación. Y les voy a decir algo. En el pueblo gentil es común que la fornicación. Aquí en Colombia es común los noviazgos en fornicación. Usted y yo que no conocimos el Evangelio de nacimiento, seamos sinceros, antes de Cristo estuvimos ¿en qué? En fornicación. Antes de usted casarse, estuvo en fornicación. Si usted se acuesta con una persona antes de casarse, está en fornicación. Aquí en Colombia a eso se le ha llamado unión libre, muy disimuladamente. Bueno, unas son las leyes del mundo puede decir lo que quiera, pero nosotros estamos conformes a las leyes de ¿qué? De la palabra de Dios y del pueblo de Israel, la fornicación. Sí. Tercer mandamiento, de ahogado, contaminación de ahogado. ¿Qué será eso? ¿Cómo sí que ahogado? Hermano, explíquenme. Bueno, resulta, sí, el pueblo judío tiene una alimentación especial, y la alimentación especial para ellos se le llama alimentación kosher, ¿sí? Ellos no comen camarones, ellos no comen gallinazo. ¿Usted come gallinazo? ¿No le gusta? A mí tampoco. Pero hay personas que sí lo hacen, que ¿para qué? Que para el cáncer, se toman la sangre de ese animal que porque se quieren curar del cáncer. Mentiras. Yo tuve una amiga muy cercana a mí, murió a los 19 años y se tragó 3 vasados de eso y jovencita, de un niño como de 6 años. Cuando uno se va a morir, se muere, haga lo que sea. Y a mí me tocó que ir con ese animal allá en Matadero, en el parque industrial, después les cuento. Entonces, ¿dónde estábamos? De ahogado, hermanos. Y los animales ahogados, usted no se los puede comer. Resulta que cuando yo veía en las fincas, a veces cuando uno iba a visitar fincas de un familiar, yo veía a las abuelitas que ahorcaban la gallinita, le cogían el cuellito y le hacían así, lo ahogaban. O a veces hasta le arrancaban de pronto de la fuerza que tenía de pronto una viejita, le arrancaban hasta ¿qué? Hasta la cabeza del animalito. Lo ahogaban. Usted no sabe que si no se sabe matar un animalito, la carne ¿qué? La carne se envenena. El pueblo judío siempre ha sabido eso, porque Dios a ellos les ha dado todos los mandamientos de cómo sacrificar a los animalitos, de cómo es que se matan en el templo. Ellos saben que son degollados, no es que se les corte la cabeza, solamente le cortan aquí un pedacitico de la vena y ya, hermano, el animalito se comienza a dormir y no siente ni la muerte. Pero si el animalito no se sabe matar, hermano, la carne se contamina. Pero ¿por qué nos enfermamos tanto los gentiles? ¿Sí ven? Animales ahogados. Ahora es que usted diga, pero es que los peces se ahogan. No vuelvo a comer pez. Entonces, ¿qué dice? Los peces se ahogan, hermano Cirilo, no. No se ahogan los peces. No. 3 mandamientos. Contaminación ¿de qué? De los ídolos, contaminación de fornicación. Se contamina el alma y el cuerpo con la idolatría, con la fornicación, con animales que ahogados. Y el último mandamiento, contaminación por medio de la sangre. Ok. Si los levitas en la antigüedad se les había dado el mandamiento que ellos no podían, cuando moría un familiar, cuando estaba agonizando un familiar, ellos no podían estar presentes.
¿sí? Y si estaban presentes inclusive o cerca de un muerto, de una persona cercana muerta, quedaban contaminados por varios días. Pero este no es el mandamiento, no es ese tipo de mandamiento. Este mandamiento es la sangre. ¿Qué significa esto? Hermanos, también el pueblo latino, posiblemente, no sé, en Europa, en algunos países tienen la costumbre de utilizar la sangre como alimento, literal, para la cocina, ¿sí? Aquí hay una costumbre, pueden haber más. Hay dos costumbres que yo conozco, porque mi mamá me daba eso de niño, yo no sabía hasta que mi mamá se convirtió, hasta que mi mamá entendió este mandamiento. Yo de niño yo me recuerdo que mi mamá fritaba sangre, compraba sangre en un matadero, fritaba la sangre, ¿cierto? Le echaba cebollita, le echaba tomatico, le echaba sus salsitas y tres huevos, ¿cierto? Fritos, un poquito de aceite, ¿claros de qué? Claros de sangre. Es un plato de acá de las fincas, muy tradicional de las fincas, pero era literal sangre frita, con ese tipo de guisantes, ¿sí? Ok. Otra comida que aquí se hace mucho y usted y yo hemos comido, pero yo ya no volví a comer desde que entendí el mandamiento, porque para mí primero es ¿quién? Dios, el mandamiento, que los hombres. La morcilla. La morcilla también se utiliza una tripa especial, ¿cierto? Que es rellena de ¿qué? De arroz, de sangre, arvejas, aliño, tiene unas plantas especiales como para quitar el sabor a, ¿sí me entiende? A la sangre, y eso se frita. Es un plato típico. Yo tengo una hermana que también vende mucho morcilla y la vende cada semana y todo eso, ¿sí? Bueno, pero el cristiano, según lo que nos está diciendo